Definición. La imagen inversa de un subconjunto B contenido en Y bajo la función f de x a y es el conjunto f a la menos 1 de B, cuyos elementos son todos los x en x, tales que f de x pertenece a B. Proposición. Sean x y y espacios métricos y f una función de x a y. Las siguientes afirmaciones son equivalentes. F de x a y es continua. F a la menos 1 de u es un subconjunto abierto en x para cualquier subconjunto abierto u en y. Y f a la menos 1 de c es un subconjunto cerrado en x para cualquier subconjunto cerrado c en y. Vamos a demostrar esta proposición. Primero vamos a demostrar que A implica B. Es decir, vamos a demostrar que si f es continua, entonces f a la menos 1 de u es un subconjunto abierto en x para cualquier subconjunto abierto u en y. Entonces, supongamos que f de x a y es continua. Vamos a tomarnos un subconjunto abierto de y. Lo que queremos demostrar es que f a la menos 1 de u es igual al interior en x de f a la menos 1 de u. Una contención siempre la tenemos. Ahora hay que demostrar la otra contención. Entonces, supongamos que x es un elemento de f a la menos 1 de u. Lo que queremos demostrar es que x está en el interior de x de f a la menos 1 de u. Entonces, como x está en f a la menos 1 de u, entonces f de x pertenece a u. Como u es un abierto de x, entonces existe epsilon mayor que 0, tal que la bola en y con centro en f de x0 y radio epsilon se queda contenida en u. Esto es porque u es un subconjunto abierto de y f de x pertenece a u. Como f es continua, por la proposición, como f es continua, entonces por la proposición 19 existe delta mayor que 0 tal que f de la bola en x con centro en x y radio delta se queda contenida en la bola en y con centro en f de x0 con el centro en f de x y radio epsilon. Pero este conjunto se queda contenido en u. Lo que quiere decir que la bola con centro en x y radio delta, se queda contenido en la imagen inversa de u. Esto es porque todos los elementos de esta bola bajo f van a dar a u. Entonces, todos los elementos de la bola se quedan contenidos en la imagen inversa de u. Pero esta contención es válida para cualquier elemento x en f a la menos 1 de u. Entonces nos tomamos un elemento x arbitrario en la imagen inversa de u y encontramos una bolita con centro en x que se queda contenido en f a la menos 1 de u. Eso quiere decir que x se encuentra en el interior en x de f a la menos 1 de u. Por lo tanto, f a la menos 1 de u se queda contenido en el interior en x de f a la menos 1 de u. Y eso es lo que queríamos demostrar. Por lo tanto, f a la menos 1 de u es un subconjunto abierto de x.
Muy bien, entonces con eso estamos demostrando 1 implica 2. Demostramos que si f es continua, entonces f a la menos 1 de u es un subconjunto abierto en X para cualquier subconjunto abierto u en Y. Ahora vamos a demostrar 2 implica 3. Entonces vamos a tomarnos tenemos que demostrar que f a la menos 1 de C es un subconjunto cerrado en X para cualquier subconjunto cerrado C en Y. Entonces vamos a tomarnos un subconjunto cerrado cualquiera en Y. Eso quiere decir que Y menos C es un subconjunto abierto en Y. Entonces, por hipótesis, f a la menos 1 de Y menos C es un abierto en X. Pero eso quiere decir que f a la menos 1 de Y es igual a X menos f a la menos 1 de C. Esto es un abierto. Es un abierto en X. Pero si esto es un abierto en X, entonces su complemento es un cerrado. Entonces f a la menos 1 de C, f a la menos 1 f a la menos 1 de C es un cerrado en X. Y eso es lo que queríamos demostrar. Tomamos un cerrado en Y cualquiera y estamos demostrando que f a la menos 1 de C es un cerrado en X. Entonces con esto demostramos que 2 implica 3. Ahora vamos a demostrar 3 implica 1. Vamos a suponer que f a la menos 1 de C es un subconjunto cerrado en X para cualquier subconjunto cerrado C en Y hay que demostrar que f de X a Y es continua. Entonces vamos a tomarnos un punto X en X cualquiera y un epsilon mayor que 0. Bueno, entonces la bola en Y con centro en f de X y radio epsilon pues es un abierto en Y. Pero eso quiere decir que Y menos esta bola es un cerrado en Y. Entonces, por hipótesis, por 3, f a la menos 1 de Y menos la bola abierta con centro en f de X y radio epsilon es un cerrado en X. Esto es por hipótesis. O sea, estamos suponiendo 3, entonces la imagen inversa de cualquier cerrado es cerrado. Por lo tanto, la imagen inversa de Y menos la bola con centro en f de X y radio epsilon es un cerrado en X. Pero esto es igual a este conjunto. F a la menos 1 de Y es X menos F a la menos 1 de la bola abierta con centro en f de X y radio epsilon. Esto es un cerrado en X. Pero si eso es un cerrado, entonces su complemento es un abierto. Entonces f a la menos 1 de la bola abierta con centro en f de X y radio epsilon es un abierto en X. Ahora, como X pertenece a la imagen inversa de la bola abierta con centro en f de X y radio epsilon, entonces, como ya demostramos que esto es un abierto, entonces existe delta tal que la bola con centro en X y radio delta se queda contenido en f a la menos 1 de la bola abierta con centro de f de X y radio epsilon.
Entonces, observemos que x está aquí. ¿Por qué? Porque cuando le apliquemos f a x, pues va a ser el centro de la bola. Por lo tanto, x está en f a la menos 1 de esta bola. Pero aquí dice que esto es un subconjunto abierto de x y x pertenece a este conjunto. Entonces debe existir una bolita con centro en x que se quede contenido en este conjunto. Pero entonces eso quiere decir que cuando le apliquemos f a esta bola, se va a quedar contenida en esta bola. Entonces, por la proposición 19, f es continua en x. Como x es arbitrario, entonces f es continua. Entonces con esto terminamos de demostrar que 3 implica 1. Y con eso terminamos de demostrar esta proposición. Ejemplo, cualquier función f de un espacio discreto a un espacio métrico y es continua. Vamos a demostrarlo. Entonces tomemos un espacio discreto. Un espacio discreto x y y un espacio métrico cualquiera. Y f una función de x a y. Función. Entonces lo que queremos demostrar es que f es continua. Entonces vamos a tomarnos, sea U, un subconjunto abierto de Y. Entonces, como f a la menos 1 de U es un subconjunto de X y, bueno, es un subconjunto de X y X es discreto, entonces cualquier subconjunto es abierto. Entonces, como este es un subconjunto abierto, como este es un subconjunto de X y X es discreto, entonces f a la menos 1 de U es un abierto de X. Por lo tanto, por la proposición anterior, f es continua. Esto es porque nos tomamos un subconjunto abierto de Y y demostramos que f a la menos 1 de U es un abierto en X. Por lo tanto, por la proposición anterior, f es continua. Con eso terminamos la demostración de este ejemplo. Proposición. En cualquier espacio métrico X se cumple lo siguiente. El conjunto vacío es un subconjunto abierto en X. Vamos a demostrarlo. Entonces lo que tenemos que demostrar es que el subconjunto vacío es un subconjunto abierto de X. Entonces vamos a demostrarlo. Como la cerradura en X de X es igual a X, entonces X es cerrado. Esto es porque pues todo punto de X es punto de contacto de X y todos los puntos de la cerradura en X deben vivir en X, por lo tanto esta igualdad se cumple. Entonces X es un cerrado en X, por lo tanto pues X menos X es un subconjunto abierto de X. Pero X menos X es el vacío. Entonces, por lo tanto, el vacío es un abierto de X. Entonces, con esto demostramos 1.
Ahora, X es un subconjunto abierto de X. Entonces vamos a demostrarlo. Entonces lo que queremos demostrar es que el interior en X de X es igual a X. Con esto estaríamos demostrando que X es abierto. Entonces, una contención siempre es válida. El interior siempre se encuentra en X. Ahora hay que demostrar que todos los puntos de X están en el interior. Entonces, supongamos que X está en X. Hay que demostrar que X está en el interior. Pero entonces, pues la bola con centro en X y radio 1, pues se queda contenido en X. Por lo tanto, X está en el interior en X de X. Esto es porque encontramos una bola con centro en X contenida en X. Por lo tanto, X está en el interior en X de X. Entonces, pues X se encuentra en su interior. Por lo tanto, X es abierto en X. Entonces, con eso demostramos 2. La unión de cualquier familia de subconjuntos abiertos de X es un subconjunto abierto en X. Vamos a demostrarlo. 3. Supongamos que UI y NI es una familia arbitraria de subconjuntos abiertos de X. Entonces lo que nos gustaría demostrar es que la unión de esa familia es un subconjunto abierto de X. Entonces, supongamos que X está en la unión de todos estos UIs. Entonces, como X está en la unión, existe I0 en I, tal que X está en UI0. Ahora, como es una familia de abiertos, pues este conjunto es un subconjunto abierto de X. Entonces existe epsilon mayor que 0, tal que la bola abierta con centro en X y radio epsilon se queda contenida en UI0. Esto es porque UI0 es un subconjunto abierto. Entonces, pues siempre vamos a encontrar una bolita con centro en X que esté contenida en este conjunto. Pero este conjunto está contenido en la unión. Entonces ahora ya encontramos una bola con centro en X que se queda contenido en la unión. Por lo tanto, X está en el interior. Está en el interior de la unión. Y esto fue para cualquier punto en la unión. Por lo tanto, la unión de los UIs y NI se queda contenida en el interior en X de UI. La otra contención siempre es cierta. Por lo tanto, la unión de los UIs es un subconjunto abierto de X. Entonces con esto terminamos de demostrar 3. Vamos a demostrar 4. Supongamos que U y B son subconjuntos abiertos de X. Ahora supongamos que tenemos un elemento en su intersección. Como U y B son abiertos, entonces existen
epsilon 1 y epsilon 2 mayores que 0, tales que la bola abierta con centro en X y radio epsilon 1 se queda contenido en U, y la bola abierta con centro en X y radio epsilon 2 se queda contenido en B. Esto es porque tanto U como B son subconjuntos abiertos de X. Entonces ahora sea epsilon igual al mínimo entre estos dos. Entonces es fácil verificar que la bola abierta con centro X y radio epsilon se queda contenido tanto en U como en B. Por lo tanto, X está en el interior de U intersección con B. Esto es porque le encontramos una bolita alrededor de X que se queda contenido en la intersección. Por lo tanto, X está en el interior de U intersección B. Pero este X fue arbitrario, por lo tanto, U intersección B se queda contenido en el interior en X de U intersección B. La otra contención siempre la tenemos y entonces podemos concluir que U intersección B es un subconjunto abierto. Es un subconjunto abierto de X. Entonces con eso terminamos la demostración de esta proposición.